enfocar vamos a ver este párrafo 6 y nos vamos a enfocar principalmente en el primer punto. ¿Ok? El punto dice así: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Voy a hacer un resumen breve, rápido, de lo que es, hasta donde vamos, en oraciones cortas. El párrafo 1, recuerdan, nos habla de la creación como revelación general. La idea es que vayamos nosotros en nuestra mente estructurando esto que estamos viendo, ¿no? En el párrafo 1, la confesión nos habla de la creación como la revelación general de Dios, ¿ok? Toda la creación de Dios nos revela que hay un Dios. Y las Sagradas Escrituras como la revelación específica, necesaria para la salvación, ¿ok? Párrafo 1, revelación general y revelación específica que es necesaria para la salvación. El párrafo 2 y 3 vimos el canon, los 66 libros, y el tema fue la inspiración. En el párrafo 4 el tema fue la autoridad de la Biblia, y vimos que la autoridad de la Biblia depende únicamente del testimonio de Dios, quien es el autor. En el estudio pasado vimos el párrafo 5 y vimos la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo. Esto es la dependencia del hombre en cuanto a la revelación de que las Escrituras son la palabra de Dios. O sea, el hombre, para saber que esto es la palabra de Dios, depende de la revelación del Espíritu Santo. ¿Ok? El que nosotros podamos decir con confianza, aquí está la palabra de Dios, es que fue revelado a nosotros por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, recordemos que las confesiones históricas surgieron a la luz de las controversias, como respuesta a grandes errores que estaba cometiendo la Iglesia de Roma y que hoy siguen pasando, ¿verdad? Estos ataques que son históricos y continúan a la fecha, el ataque a las Escrituras. De ahí la importancia y la bendición que tenemos en encontrar herramientas como estas para nuestra fe. Para nuestro estudio, como les dije, vamos a dividir todo el párrafo en 3 puntos. Y hoy nos vamos a enfocar en el primer punto, en la primera oración, que trata de las Escrituras y la suficiencia. Las Escrituras y la suficiencia. Entonces, hoy veremos este punto específicamente. Leamos nuevamente el párrafo. El punto dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Hasta ahí este primer punto. Este punto profundiza más en lo que el párrafo 1 ya mencionó. ¿Recuerdan? Que es una necesidad para el hombre. Este punto va a irse profundo en esta necesidad. Recuerden, la creación es la revelación general de Dios y nos muestra que hay un Dios creador y que deja a todos sin excusa. ¿Ok? Sin embargo, esa revelación no era suficiente para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesaria conocer para la salvación. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Esta revelación
general, la creación, no era suficiente para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria conocer para la salvación. El primer párrafo del capítulo nos lo dice. Ahora, este punto va a profundizar en la suficiencia de las Escrituras para este fin, ¿ok? Para este fin. Y la confesión nos da este pasaje, 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a tener este pasaje aquí guardado porque lo vamos a estar usando toda la confesión. Y quiero que vean cómo la confesión empieza con todo. Nuestro párrafo empieza con todo el consejo de Dios. ¿Ok? Está refiriéndose a todas las Escrituras, de pasta a pasta, Génesis a Apocalipsis. Y el segundo todo que vemos, porque dice todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas, este segundo todo nos dice a qué se refiere este primer todo. Tienen sus confesiones, es importante que los vayan viendo ustedes. El segundo todo nos dice a qué se refiere este primer todo como las cosas necesarias. Las cosas necesarias. Esto es, ¿para qué es necesaria la palabra de Dios? O todo el consejo de Dios, ¿para qué es necesario? Según el párrafo, la Biblia es suficiente para enseñarnos sobre 4 realidades. ¿Ok? 4 realidades. Vean conmigo. Dice primero, la gloria de Dios. Segundo, la salvación del hombre. Tercero, la fe. Entiéndase por fe, la doctrina, las enseñanzas. Y número 4, la vida. Y por vida podemos entender la conducta o la ética. O en otras palabras, cómo debemos conducirnos, cómo debemos de vivir. Esto es a lo que se refiere la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Es decir, que es suficiente para estas 4 realidades necesarias de entender y abrazar. Y dice que la Biblia es perfecta para estas 4 realidades. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Primera realidad necesaria en que la Biblia es suficiente, la gloria de Dios. Se refiere a que la Biblia es suficiente para llevarnos a glorificar a Dios, que es el fin máximo del hombre, porque es el fin máximo de Dios. Noten, dice su propia gloria. Lean en sus confesiones, dice su propia gloria. Es decir, que Dios espera que vivamos glorificándole y dándole gracias mientras lo vamos conociendo. Ese es el fin del hombre, el fin máximo del hombre. Que lo vayamos, que lo glorifiquemos y le demos gracias mientras lo vamos conociendo. Tal como Pablo en Romanos 11:33 termina el capítulo diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En la Escritura, hermanos, leemos y aprendemos sobre las obras de la creación. Aprendemos de su poder. Aprendemos la providencia, cómo Dios obra y trabaja y hace que las cosas pasen, y a veces incluido el pecado de algunos para que se lleven a cabo su voluntad, ¿verdad? Vemos la redención, su sabiduría, su bondad, su misericordia, su justicia, y todas ellas desempeñadas por nuestro Dios Trino. Y cuando vemos estas obras poderosas y buenas, respondemos en adoración y alabanza. Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tal como el apóstol Pablo en los versículos de Romanos que leímos. Entonces la Biblia es suficiente para llevarnos y enseñarnos a glorificar a Dios. Es decir, en ellas vemos las razones por las que debemos glorificar a nuestro Señor. Y las vemos claramente, detalladamente podemos ver. En 2 de Timoteo 3:17 también leemos el fin que tiene que ver con nosotros y que le traerá gloria a Dios. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro Señor nos llama a las buenas obras con un propósito. En Mateo 5:16 Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras de un creyente verdadero glorifican a Dios. Entonces, la Biblia es suficiente para darle gloria a Dios, y en ella vemos las razones por las que debemos glorificar a nuestro Señor y Dios. En este sentido es suficiente, aunque tenemos que aclarar que no es exhaustiva. ¿Y a qué me refiero al decir que no es exhaustiva? Esto es que hay muchas otras razones por las que puedes glorificar a Dios, pero no están expresamente todas escritas o expuestas en las Escrituras. ¿Me explico? El versículo 17 de 2 de Timoteo 3 dice, toda buena obra, pero no especifica cada una de las posibles buenas obras, ¿verdad? No están especificadas. Pero es para, en forma de principios, podemos entender que debemos darle la gloria a Dios con nuestras buenas obras. Si alguien te hace un regalo, por ejemplo, un libro o algo que tú necesitabas, hacemos bien en glorificar a Dios, ¿verdad? Cuando nos llega un regalo que quizá era una necesidad que estábamos requiriendo, hacemos bien en glorificar a Dios, ¿verdad? Pero estas razones no están expresamente incluidas, ¿no? O sea, la lista de posibilidades es muy grande, ¿verdad? Y no están expresamente incluidas en las Sagradas Escrituras. Pero para glorificar a Dios la Biblia es suficiente y nos enseña razones y principios por los que hay que adorar a Dios, porque es suficiente para enseñarnos sobre este gran deber que tenemos de glorificarlo y exaltarlo como nuestro Dios. Fíjense en el párrafo 1. En el primer párrafo de la confesión vimos que la creación ya nos deja sin excusa de glorificarlo. Romanos 1:20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Y qué dice? De modo que no tienen excusa. Y después continúa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, además vemos una fuerte advertencia al no vivir nuestras vidas dándole gracias y glorificándolo. Hay una advertencia a que podemos ser cegados o dejados en nuestra propia concupiscencia y no ver las bondades de Dios. Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre de algo así. Ahora, la confesión continúa diciendo que la Biblia también es suficiente al hablarnos de la salvación del hombre. Lean cómo dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, dice. Esto es que Dios nos revela en su palabra lo suficiente para que un hombre sea salvo. ¿Y salvo de qué, verdad? ¿Salvo de qué? Salvo de la ira venidera de Dios. Es decir, que no se pierda su alma, que sea salvo de la muerte eterna. Dios estableció para el hombre morir una vez y después el juicio. Y hermanos, por su misericordia, Él nos revela en su palabra escrita su voluntad para nosotros. Nos revela en su palabra escrita su voluntad para nosotros. Es decir, en la Biblia encontramos el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Encontramos el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Cristo. Él es el poder de Dios. Hermanos, en las Escrituras conocemos la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. La vemos claramente explícita, la podemos leer, ¿verdad? Desde la caída. Vemos la necesidad de redención del hombre. Y nos es revelado, por supuesto, el plan redentor llevado a cabo por Él mismo. Y es en las Escrituras en donde podemos conocer a Cristo. ¿Verdad? Es en las Escrituras donde lo podemos conocer. Entonces, todo lo necesario para la salvación del hombre está en las Sagradas Escrituras. Y aclaro nuevamente, hay misterios que la Biblia no nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué envió a su Hijo hace 2000 años y no hace 2500 años? No sabemos, ¿no? ¿O por qué escoge a unos para salvación y a otros no? Como platicábamos hace un rato, ¿verdad? Tampoco lo sabemos, la Biblia no explica eso, pero sabemos que en su voluntad soberana quiso derramar o mostrar su misericordia sobre algunos y sobre otros su justicia. Las Escrituras dicen que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y la Biblia no nos explica por qué en su voluntad soberana lo hizo así. Sabemos que no hay nada bueno o algo mejor en sus elegidos, ¿no? Pero recuerden, Él es soberano, sabio y bondadoso. Así que para que un hombre sea salvo, el mensaje de la Biblia es suficiente. Incluso el puro Antiguo Testamento es suficiente como para enseñarnos sobre la salvación. Segunda Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este versículo vemos al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, atribuyendo el poder a la palabra de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, ¿va?, como suficiente para conducir a Timoteo a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aún el mensaje del Antiguo Testamento es suficiente para la salvación, porque apuntaba a Cristo. Recuerden, Pablo en Gálatas 3:6 lo menciona refiriéndose a Génesis 15:6, donde tenemos a Abraham siendo justificado por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la Biblia no contesta todas nuestras preguntas, pero es suficiente para hablarnos sobre nuestra necesidad de salvación y conducirnos al Salvador. Entonces ya vimos que la Biblia es suficiente para guiarnos a glorificar a Dios, y esto incluye la salvación. La confesión continúa diciendo que la Biblia es suficiente para la fe, es decir, las verdades esenciales que tenemos que creer para crecer en el conocimiento de nuestro Dios, es decir, las doctrinas. Volvemos a 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo menciona por la fe, se está refiriendo a las doctrinas o enseñanzas que Timoteo necesitaba conocer y entender para ser sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Timoteo necesitaba el conocimiento, necesitaba el asentimiento, asentir, estar de acuerdo, y necesitaba poner la confianza en esta verdad de la obra de Cristo. Que Cristo es Dios encarnado, ¿verdad? La muerte sustitutiva de Cristo, ¿verdad? La expiación llevada a cabo, ¿verdad? Ahora, aquí también podemos repetir las preguntas que nos hicimos antes, ¿verdad? Y reconocemos que hay verdades que no nos han sido reveladas. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, pero las cosas ocultas pertenecen al Señor. Lo que quiere decir la confesión y el pasaje de Timoteo es que la enseñanza contenida en las Sagradas Escrituras, la doctrina, es suficiente para que creamos lo que Dios quiere que creamos y que es necesario para la salvación. Entonces, ya vimos que la Biblia es suficiente para guiarnos a glorificar a Dios, para la salvación y para la fe, para conocer las doctrinas necesarias, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, la vida, la muerte, la resurrección. Ahora veamos el siguiente punto, ¿verdad? Para la vida, es decir, la conducta o la ética. Es decir, la Biblia es suficiente para hablarnos de la vida. Y aquí le podemos llamar o intercambiar por conducta o ética. Es decir, cómo debemos vivir vidas que agraden a Dios. 2 Timoteo 3:16-17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra
la palabra te puede llevar al conocimiento del Evangelio por la fe en Cristo Jesús. Versículo 15. Pero además es útil para la vida, para tener una vida en justicia, porque nos enseña, nos redarguye, nos confronta, nos corrige, nos instruye para una vida piadosa. Nos revela, la Biblia nos lee a nosotros. Dice la palabra que escudriña nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, que a veces están ocultas a nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestras, a veces, conciencias adormecidas. Pero la Biblia penetra y discierne. La Biblia es suficiente para enseñarnos sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos de vivir, cómo debe un cristiano conducirse de tal manera que le demos gloria a Dios. Y recuerden, hermanos, no solo hemos sido salvados y tenemos un boleto al cielo, sino que hemos sido salvados para traer gloria, para traerle gloria acá en la tierra. Así alumbren vuestras obras y glorifiquen a nuestro Dios. A traerle gloria acá en la tierra con vidas que lo glorifiquen. Hemos sido salvados para crecer en piedad. Si en verdad hemos creído, nuestra antigua naturaleza murió en la cruz y hemos sido resucitados con Cristo para una vida nueva, para andar en santidad, y nos dio el Espíritu de santificación, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y noten cómo dice Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Las Escrituras nos enseñan cuáles son las características de una persona piadosa, de una persona nacida de nuevo. ¿Cuáles son los frutos? Nosotros mismos, al leer pasajes donde vemos los frutos, yo creo que pasamos por ahí y vemos y nos quedamos cortos, ¿verdad? Y eso nos confronta y nos debe de exhortar, ¿verdad? La Biblia es suficiente para enseñarnos cómo debemos vivir. Y en la Biblia vemos cuáles son los frutos, cuáles son las evidencias que esperamos ver en una persona convertida, nacida de nuevo. Ahora, la Biblia no encontramos una omnisuficiencia para enseñarnos todas las cosas, como por ejemplo cómo se arregla un vehículo, ¿verdad? No encontramos un manual de mecánica en la Biblia, ¿verdad? O no es suficiente para aprender matemáticas o trigonometría o cálculo. No es un libro de texto para aprenderlo, matemáticas, ¿verdad? No es suficiente para desempeñar estas actividades en el conocimiento que demandan estas actividades, pero sí es suficiente dándonos los principios bíblicos. Escuchen, hermanos,
para que un mecánico, un empresario, un matemático, un constructor, al ser salvo, dé toda la gloria a Dios en sus actividades, llevándolos a cabo piadosamente para la gloria de Dios. Para eso la Biblia es suficiente, para decirnos cómo debemos de vivir. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Para meditar en nuestras actividades, sea cual sean, le damos la gloria a Dios y traemos gloria a Dios con nuestras vidas transformadas. Sea la que sea, una ama de casa, un esposo, un empresario, sea en donde sea que estemos actualmente, en qué etapa de nuestra vida estemos, le damos la gloria a Dios con una vida piadosa que se está rigiendo y sometiendo a su palabra en obediencia, por amor a aquel que nos redimió. Ya no es una esclavitud por obra, sino ahora es una esclavitud por amor, en respuesta lógica, culto agradable a Dios. Ahora tenemos que agregar que aunque la Biblia no es un libro de biología o matemáticas, cuando habla de estos asuntos de biología o de matemáticas o históricos, la Biblia dice la verdad. Cuando llega a hablar de estos asuntos, porque la Escritura es la palabra inspirada de Dios y es veraz. Así que hemos visto que la suficiencia de las Escrituras se refiere a estos 4 ámbitos espirituales necesarios para darle gloria a Dios: la salvación, la fe y la vida. Regresemos al párrafo de la confesión y continúa diciendo que esto que es necesario está expresamente expuesto, es decir, escrito o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿cuál es la diferencia entre algo expresamente escrito o expuesto y algo necesariamente contenido en las Escrituras? ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere? Para ver esto claramente podemos ver un ejemplo que nos va a ayudar. Una doctrina expresamente escrita es la deidad de Cristo. Esta doctrina la vemos claramente en el Nuevo Testamento, y el ejemplo más conocido y famoso estaría en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Porque leemos en Juan, más adelante en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne, refiriéndose a la encarnación de Cristo, quien es el Verbo, quien es Dios. En este pasaje de Juan podemos ver con claridad la deidad de Cristo. La deidad de Cristo es una doctrina expresamente escrita. Ahora, una doctrina necesariamente contenida sería la Trinidad. No es una doctrina expresamente escrita porque no vamos a encontrar expresamente escrito en un versículo la doctrina de la Trinidad explicada, ¿verdad? No hay un texto que diga Dios es uno en esencia y 3 personas. No lo vemos expresamente escrito. Pero cuando sumas las evidencias de la Biblia, vemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son 3 personas distintas, y vemos también en las Escrituras que Dios es uno. Deuteronomio 6. Así, con todas las Escrituras, con todo el consejo, encontramos contenida la doctrina de la Trinidad.
y tendrías que estar ciego espiritualmente para no verla. De hecho, el vocablo Trinidad no aparece en las Escrituras. Este vocablo se acuñó, se empezó a manejar a partir de los primeros padres de la iglesia. Entonces, hermanos, la confesión dice que la Escritura es suficiente para toda necesidad espiritual del hombre. Darle gloria a Dios, la salvación, la fe y la vida. Y es importante y es bueno recordar estos 4 puntos, tenerlos claros en nuestras vidas para una vida práctica, ¿verdad? Darle gloria a Dios, la salvación, la fe, las enseñanzas, las doctrinas que son necesarias para que una persona sea salva, y la vida, o sea, para llevar una vida piadosa. Y nos dice la confesión que esta enseñanza está expresamente escrita o necesariamente contenida en las Escrituras. Estos 4 puntos están necesariamente contenidos o expresamente escritos. Y ahora el párrafo continúa diciendo, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu. Es decir, no puedes decir, tuve un sueño de que es necesario que vaya yo a un cerro porque ahí se me revelará la voluntad de Dios. No, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. No podemos decir, es que esto nos ha funcionado por muchos años en la iglesia y mira, funciona. No, ni por las tradiciones de los hombres. Incluso hoy día vemos estas 2 tendencias humanas que siguen atacando la suficiencia de las Escrituras. En muchos cultos de domingo a domingo en iglesias carismáticas y pentecostales dan nuevas revelaciones del Espíritu según ellos, ¿verdad? Y ponen palabras en la boca de Dios que Él no ha hablado. Y la palabra es clara respecto a esto. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. De la misma forma tampoco ha de añadirse nada por las tradiciones de los hombres. Recuerden el momento o el tiempo en que la confesión fue escrita. Era un tiempo de controversia, especialmente con la iglesia romana. La reforma empezó en el 517 con Lutero clavando las 95 tesis. ¿Y se acuerdan cuáles fueron los 2 estandartes de la reforma? ¿Qué doctrinas eran las que estaban siendo principalmente atacadas? ¿Alguien recuerda cuáles fueron las doctrinas principales que estaban siendo atacadas? Sola Escritura y sola fide. Y como respuesta a la crisis ocasionada por la Reforma Protestante, la Iglesia Católica realizó el Concilio de Trento. Y fíjense lo que declaraban en este concilio la Iglesia Católica Romana. Fue una asamblea convocada por un papa en respuesta para intentar resolver la crisis que había desatado, la crisis moral en la que estaba la Iglesia Católica sumida a partir de la Reforma Protestante que la dejó expuesta, ¿verdad? Entonces ahora el dato que vemos en este concilio es que en una de estas sucesiones ellos aceptaban a las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica como las 2 fuentes de la revelación de la verdad divina. Actualmente sigue siendo igual. Las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica lo toman como las 2 fuentes de la revelación de la verdad divina. Ellos dijeron y aún sostienen hasta el día de hoy que la revelación de la voluntad de Dios no es solo a través de las Sagradas Escrituras, sino también a través de la tradición oral.
es decir, de lo que los apóstoles comunicaron oralmente, la revelación de Dios según ellos a los padres católicos romanos, y que se continúan pasando según ellos de generación en generación, y que está según ellos bajo su resguardo como una tradición oral, como un teléfono descompuesto, para que me entiendan. Por eso la confesión dice al final del párrafo 1, de la confesión, parafraseando, este párrafo habla de la revelación especial, de la revelación general, de la creación y de la revelación especial, y dice: por lo tanto agradó a Dios declarar por escrito en su totalidad su voluntad, en su totalidad, para preservar y propagar mejor la verdad para su iglesia. Es decir, una bendición para preservar y propagar la verdad para su iglesia, protegiéndola de la corrupción de la carne, del hombre, y la malicia de Satanás y del mundo. Por eso la confesión agrega en este párrafo 6 que estamos viendo hoy, hablando de la suficiencia de las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y es triste que una vez que caen en tradiciones algunas iglesias, ya les cuesta mucho trabajo salir de ahí, cuando la iglesia debería estar reformándose continuamente. Hermanos, debemos tener mucho cuidado nosotros de conformarnos a la palabra, es decir, de no agregar o quitar, y quizá no lo hagamos por una nueva revelación o tradiciones, pero por el pragmatismo incluso, porque funciona alguna cosa, se puede sostener únicamente, ¿verdad? Y porque funciona a nuestros ojos, ¿verdad? Pero no es bíblico. No debemos añadir nada a la revelación canónica. Históricamente falsas religiones han surgido por la ignorancia de esta doctrina. Testigos de Jehová, mormones, adventistas. Por eso han surgido, porque no respetaron esta doctrina de la suficiencia, y entonces empezaron a escuchar revelaciones nuevas, tradiciones, y se vuelve un caos. En Apocalipsis 22, 18, 19 dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Vemos la advertencia de alterar las escrituras. No debemos añadir nada, porque es la palabra de Dios y es suficiente, es perfecta. Y la confesión nos da otros versículos para hablar de la suficiencia de las escrituras. Empezamos leyendo el Salmo 19, 7, que dice, vayan conmigo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué convierte el alma? La ley de Jehová. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. David nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y la palabra hebrea que traduce como ley aquí es Torah, que significa instrucción o precepto, y procede de un verbo que significa enseñar, y por lo tanto enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. Nos enseña. Y la palabra ley aquí no se limita únicamente a la ley de Moisés, es decir, a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿va? A lo que se refiere es una referencia a toda la revelación escrita de Dios. Porque David hizo un contraste entre la revelación general y la revelación especial. Y David nos dice que esta ley o revelación escrita es perfecta. Y podríamos traducirlo también como que es completa,
suficiente. Y la idea es que cubre todos los aspectos de un asunto. Y este asunto, como ya vimos, es que las Escrituras son suficientes para toda necesidad espiritual del hombre. Darle la gloria a Dios, la salvación, la fe y la vida. El comentario de la Biblia de Herencia Reformada dice que el significado de perfecto es que no carece de nada para estar completa, nada para que sea lo que ella debe ser. Es una revelación completa de verdad divina, una regla completa de conducta. No hay nada allí que guíe a los hombres al error o al pecado. No hay nada que sea esencial para el hombre conocer que no pueda ser encontrado en las Escrituras. Simplemente es perfecta. ¿Y cuál es el efecto que esa palabra perfecta produce en el hombre? El salmista nos dice que convierte el alma, que revive, que restaura, transforma el alma. Y se refiere al ser interior del hombre. Después David nos dice que la palabra de Dios es un testimonio fiel, es decir, algo que es digno de confianza, algo en lo que podemos descansar con seguridad, a donde podemos acudir con confianza, con toda la confianza, sintiéndonos seguros de lo que vamos a leer ahí es la verdad y que alimentará nuestra alma. Y eso solo pasa con la palabra de Dios. Cuando la leemos, la Biblia, tú puedes estar tranquilo que todo lo que dice es un testimonio fiel de la verdad de Dios. Tenemos que leerlo para entenderlo, pero no hay mentira. Todo lo que dice es verdad. El pastor Sugel Michelin dice que cuando lee un libro de algún autor humano, él tiene que estar alerta y discernir todo el tiempo lo que está leyendo, ¿eh? Pero cuando lee la Biblia, él sabe que todo lo que dice es verdad. Hay una diferencia, ¿no? Cuando leemos otro libro, tenemos que estar alertas y tener discernimiento, ¿verdad? Pero cuando leemos la palabra de Dios, hay una tranquilidad, ¿no? Quizá no entendamos algunas cosas, pero el Señor obra a través de su palabra. La palabra de Dios es un testigo fiel y confiable de la verdad, de quién es Dios y de su voluntad para nuestras vidas. En ellas podemos construir nuestras vidas porque es fiel. Y eso es lo que David está diciendo. ¿Y cuál es el efecto que produce en un hombre? David dice que hace sabio al sencillo. Y no se refiere al humilde, sino se refiere a alguien influenciable, alguien como un niño, a alguien que no sabe discernir las enseñanzas falsas o erróneas. La palabra de Dios puede hacer a un hombre, a un niño así, en un hombre sabio, si se apropia de la palabra de Dios. Niños, ¿verdad? Niños. Pablo lo dice así a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es suficiente para que el hombre sepa reconocer la verdad y diferenciarla del error. Es suficiente para que obedezca a la verdad del Evangelio. Al igual que puede usar esta información para vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. La palabra de Dios nos vuelve competentes, prudentes y sabios para la vida.
Hermanos, ¿es para nosotros la palabra de Dios suficiente? ¿Buscamos la sabiduría divina en la palabra? ¿Anhelamos crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad especial revelada para nosotros en la palabra de Dios? Eso es lo que debe producir la convicción de la suficiencia de las Escrituras, un anhelo por conocer más a nuestro Dios y su voluntad. En las Escrituras conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Si dices creer en la suficiencia, entonces, ¿por qué no vamos más a ella, con más vehemencia, para conocer su contenido? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos como el ciervo que brama por las corrientes de agua? Ese debería ser nuestro anhelo. Salmo 42:1. ¿O acaso nos gusta estar de tropiezo en tropiezo por todos lados? ¿Verdad? Porque eso es lo que sucede cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Vamos a estar de tropiezo en tropiezo. El Salmo 119:6 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La idea es que si vamos a la palabra diligentemente, no andaremos de vergüenza en vergüenza, tropezando y tropezando, ¿eh? En cosas pequeñas, pero también en cosas grandes. Es necesario que anhelemos, que tratemos a la Biblia y que corramos a ella siempre, que corramos a nuestro Señor en oración y a leer nuestra palabra de Dios. A los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios allana, limpia tu camino, lo hace más fácil, te lo despeja, te quita estorbos. Escuchemos el consejo de Dios.